Si eres nuevo en el mundo de la programación o simplemente quieres refrescar tus conocimientos, este video es para ti. Así que sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son un componente fundamental de la informática. Una base de datos es una colección organizada de datos que se utilizan para almacenar y recuperar información de manera eficiente. Las bases de datos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde aplicaciones de escritorio y móviles hasta sistemas empresariales y de Big Data. Tipos de bases de datos. Las bases de datos relacionales y no SQL son dos enfoques diferentes para el almacenamiento y recuperación de datos, y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Aquí te explicaré más a detalle cada uno de ellos. Las bases de datos relacionales son las más comunes y se utilizan para almacenar datos en tablas con filas y columnas. Cada tabla tiene una clave primaria única que identifica cada registro de manera única. Las relaciones entre las tablas se establecen mediante claves foráneas. Para trabajar con las bases de datos relacionales, utilizamos el lenguaje SQL para realizar consultas y operaciones en las tablas. Las bases de datos relacionales son ideales para aplicaciones empresariales y transaccionales, ya que se adaptan bien a datos estructurados y predecibles. Ofrecen una mayor coherencia y control de la integridad de los datos, lo que las hace más adecuadas para aplicaciones que requieren transacciones complejas, como la gestión de inventarios y la facturación. Por otro lado, las bases de datos no SQL se utilizan para almacenar datos no estructurados o semiestructurados y se utilizan para aplicaciones de Big Data y análisis de datos. Las bases de datos no SQL no tienen una estructura fija de tablas y no utilizan SQL como lenguaje de consulta. En su lugar, utilizan lenguajes de programación específicos de la base de datos para realizar consultas y operaciones. Las bases de datos no SQL son ideales para aplicaciones con grandes volúmenes de datos no estructurados, como la gestión de redes sociales y el análisis de datos de sensores IoT. Ofrecen una mayor escalabilidad y flexibilidad en el esquema de datos, lo que las hace más adecuadas para aplicaciones que requieren cambios frecuentes en el esquema de datos y operaciones de escritura intensivas. En resumen, las bases de datos relacionales son más adecuadas para aplicaciones empresariales y transaccionales con datos estructurados y predecibles, mientras que las bases de datos no SQL son más adecuadas para aplicaciones de Big Data y análisis de datos con grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección dependerá del tipo de aplicación y los requisitos específicos de almacenamiento y recuperación de datos. Seguridad de las bases de datos. La seguridad y privacidad son fundamentales en las bases de datos. Las bases de datos deben garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Las medidas de seguridad incluyen la autenticación y autorización, la encriptación de los datos, la auditoría y el monitoreo de los registros de actividad. Tendencias actuales en las bases de datos. Las bases de datos están en constante evolución y adaptación a las necesidades de la industria. Las tendencias actuales incluyen la adopción de bases de datos no SQL, la implementación de soluciones de Big Data y análisis de datos, la integración con la nube y la automatización de las operaciones de bases de datos. Casos de uso de las bases de datos. Las bases de datos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Las bases de datos relacionales se utilizan en aplicaciones empresariales y transaccionales, como la gestión de inventarios y la facturación. Las bases de datos no SQL se utilizan en aplicaciones de Big Data y análisis de datos, como la gestión de redes sociales y el análisis de datos de sensores IoT. En resumen, las bases de datos son herramientas fundamentales para almacenar, organizar y acceder a grandes cantidades de información de manera eficiente. Espero que esta explicación detallada les haya ayudado a comprender mejor la importancia de las bases de datos y cómo utilizarlas en proyectos futuros. No olvides darle like y suscribirte. Hasta luego.